Berizo, a Alberta Müller, a Elsa Combina y a Gioia, que nos van a venir a contar un poco, nos van a relatar efemérides patrias, podríamos decir. Vamos a ver qué pasó en el mes de mayo. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muchas cosas. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Son temas relativos a las fiestas patrias, a los sucesos de mayo y a historias de la época. Bien. ¿Qué pasaba hace muchísimos años atrás? En el año 1810, corría este año, sí, y ya las Provincias Unidas de Río de la Plata habían dado su primer grito de libertad. Y en Inglaterra, en el mismo año, nacía Eliza Brown. ¿Qué? Eliza Brown es la hija del famoso almirante de la Armada nuestra, don Guillermo Brown. Ajá. Esta niña, cuando tenía 3 años, los padres deciden viajar, ¿no es cierto?, a las tierras americanas, y viene con sus padres y se instalan en Buenos Aires. Eliza, muy despierta, muy amante de todo lo que hacía el padre, era rubia, como la madre, de ojos claritos, y tez muy rosada, muy bonita, atractiva, pero de una gran inteligencia. No le gustaba bordar, como las demás hermanas. Sí. Hacer cosas, algo común para la época. Sí, cultivar todo lo que era jardinería, y era la asistente de su padre. Ella le llevaba todos los papeles, todas las cosas, ¿no es cierto?, que pertenecían a la Armada. Sí. Y le gustaban no los cuentos tradicionales europeos, sino que le gustaban los cuentos celtas que hablaban de las naves allá por Europa. Con su hermana solían pasear por ese barrio donde tenían los Brown, una casona llamada Casa Amarilla. Un lugar pegado al riachuelo, en la zona de Barracas, que lindaba con las barracas de cueros, de carne, de esclavos. Y en ese lugar habían hecho su residencia muchos vecinos de la ciudad para alejarse, ¿no es cierto?, del bullicio de Buenos Aires de aquel entonces. Y además de las pestes, porque había habido una epidemia de fiebre amarilla. Bueno, así andaba Eliza, ayudando al padre, tocaba el piano, y dicen que tocaba la pieza que había escrito Beethoven para Eliza, como si hubiera sido para ella. Dedicada para ella. Pasó el tiempo, los Brown, Eliza había llegado a los 16 años, los Brown acostumbraban a dar fiestas. Junto con los tamboriles de los esclavos que se oían a lo lejos, se oían las mazurcas y los minués en la casa de los Brown. Y acudía a lo más granado de la sociedad. Y a ese baile llegó un joven marino escocés, ¿no es cierto?, Francisco Drummond, que venía a instalarse en las tierras acá del Plata, y que apenas llegó, lo contrató el almirante Brown, sabiendo que también era escocés como él, para formar parte de su flotilla, de su cuerpo, ¿no es cierto?, de marinos. Bueno, no bastó más que un instante en verse los dos jóvenes. Flechazo. Eliza, ¿no es cierto?, con su encanto tan natural, y el caballero buen mozo de 24 años, se conquistaron mutuamente, se enamoraron y decidieron fijar fecha de casamiento. Esto fue más o menos en el mes de marzo, abril, para fin de año, para diciembre del 1827. Bueno, bien, estábamos en guerra, había pasado todos los sucesos de la banda oriental, donde Brown había sido herido y había quedado con una pierna un poco recta, y venía la guerra con las flotillas del Brasil, que bajaban para bloquear el puerto del Río de la Plata. Bueno, fue una batalla bastante desigual. Drummond, Francisco, ¿no es cierto?, Pancho, como le decían, estaba en una de las embarcaciones, que fue, ¿no es cierto?, torpedeado, fue herido, pasó otra embarcación, hubo otro cañonazo más, y estuvo herido de muerte. Le dice a su compañero: se me nubla la vista, por favor, dale mi reloj a mi madre, el anillo a mi novia, y explícame lo que pasó al almirante Brown, que en ese momento llegaba a auxiliarlos. Bueno, cuando llegan con el cadáver del marino Drummond a la casa, se imaginan cómo se encontraba Eliza, que no lloró ni soltó una lágrima, sino que se encerró en un mutismo y en su habitación. Así pasaron varios meses. Los padres pensaban
que a pesar del gran dolor que tenía, se estaba recuperando porque ella era de un carácter muy fuerte. Pero un determinado día, el hermano Enrique miraba desde la ventana, en esa ventana donde solía pararse Elisa, mirando, ¿no es cierto?, el riachuelo y la flotilla que su padre comandaba. Ahí, ¿no es cierto?, se acostumbraban ellos a ir a bañarse, a refrescarse en los días de tanto calor. Ve, ¿no es cierto?, que su hermana, vestida de novia, con las azahares en la cabeza, se deslizaba hacia la costa del río. Y intuyendo lo que podía pasar, Sí. se apuró, ¿no es cierto?, a querer llegar para salvarla, pero ella, Elisa, se había sumergido en las aguas del Río de la Plata. Ay, por favor. De allí entonces el apodo que se le dio a Elisa, los poetas, los historiadores, de la novia del Plata. Mira. Fue enterrada junto con su novio, ¿no es cierto?, en una iglesia de Socorro, en una iglesia protestante. Algunas versiones dicen que la familia explicó que había sido un accidente, porque en aquel entonces los suicidios eran considerados pecado y no podían pasar por la iglesia ni tampoco rezar de misas. Esa es la razón por la que circula la versión, ¿no es cierto?, de la familia y la versión, Había sido un accidente, exacto. ¿no es cierto?, del pueblo, que contaba, ¿no es cierto?, lo que habían visto la gente del Lo que había lugar, sucedido. lo que había sucedido. Esto le causó a Brown una pena, pero Grandísimo. muy grandísima, porque era su hija preferida, era su mano derecha en toda la parte de sus papeles y sus cosas. Y siempre se paraba, ¿no es cierto?, en ese mismo lugar donde se había parado ella, mirando el riachuelo y pareciéndole que veía flotar a su hija, ¿no es cierto?, en las aguas del Plata. Cuenta la leyenda que Brown quiso que después de muerto él fuera enterrada con él en la Recoleta, o sea que los restos del almirante Brown y de su hija están en un mausoleo en la Recoleta. En la Recoleta. De Buenos Aires. Y cuenta la leyenda que en los días de luna llena se la vea, ¿no es cierto?, caminar por la orilla, vestida de novia, Sí. con su corona de azahares, con su anillo y lamentándose, ¿no es cierto?, La pérdida de solamente su... la sí. pérdida de su amado. Y se la ve flotar en las aguas del Río de la Plata. Por Esta es la historia de favor. Elisa Brown, la enamorada Novia. del Plata, la novia del Plata. La novia del Plata. Mira vos, historias que también pasan desapercibidas cuando uno habla de las efemérides patrias. Hablamos Claro, siempre de lo mismo, básicamente. claro. Lo cuenta Y hoy Lucía conocimos... Gálvez Sí. en sus libros de mujeres argentinas, Mujeres. y también lo cuenta Felipe Piña. Felipe Piña, mira, el historiador también. Vamos a ver qué dice de la novia del Plata. ¿Y por aquí? Por aquí vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con la fecha patria de aquel momento, de hace 209 años. 209 años, si no me 209 equivoco, sí. años. Un pilón. Algunas curiosidades que también tienen que ver con los revisionistas y las cosas que van viendo y los mitos que van, digamos, descubriendo. Por ejemplo, dice, no todos los miembros de la primera junta eran argentinos, mira vos. ¿Cómo No puede ser? todos. Sí. Saavedra era de Bolivia, había nacido en Potosí. Sí. Cornelio Saavedra, que era el Cornelio, presidente. sí, eso te iba a preguntar, Y ¿era luego Mateu y Larrea eran españoles. Qué importante, porque siendo españoles estaban en la causa de la Revolución de Mayo, ¿no es cierto? Contra de... Exactamente. de sus raíces. Veían desde ese momento que era necesaria otra cosa. Los paraguas, los benditos paraguas. Era verdad que era un día muy lluvioso y frío. Pero no todos tenían paraguas, porque eran realmente muy caros. Eran de hule los paraguas en aquel momento. Y en alguna casa de negocios se hizo un recuento y había nada más que 20 paraguas. Todos los demás se taparon con lo que podían, pero verdaderamente nada más que 20 paraguas. Más que 20, entre tantas personas que uno Y ve en las siempre los cuadros imágenes. están, viste, llenos de Los cuadros están paraguas llenos de porque paraguas, era el sí. 25 de mayo. Bien. Mirá Otra de vos. las curiosidades es la siguiente. Había patriotas, había gente de la calle, gente de todos los días, digamos, Sí. tan enardecidos con o tan adheridos, digamos, a la revolución, que hubo alguien que llamó a su flamante primogénito, lo llamó Primo Patricio Liberato.
Pobrecito. ¡Pobrecito! Buenísimo. El Patricio, bueno, pero Primo y Liberato. Primo porque era el primero. Vivir, sí. Patricio y Liberato de la Liberación. De la liberación patria. El Cabildo, fíjate vos qué curioso. El Cabildo se realizó en el año 1725. Quiere decir que tenía sus años. Sí. Se renueva en 1764. Se vuelve a modificar en 1861, en 1880, en 1889, en 1931 y en 1940. ¿Cuántas cosas le Por tenían eso que ya está modificar? chico el pobre. Lo fueron achicando, cada vez más. Sí. Mira vos. En realidad se dice que, bueno, que era una muchedumbre, pero en realidad solamente había frente al Cabildo 200 personas. 200 Claro, no era un y de las Buenos Aires 200 como personas había 20 paraguas. O sea que estamos complicados con el tema de los cuadros, por ejemplo, de los libros cuando lo estamos viendo. Exactamente. Mira vos. Hay una cosa que me interesó muchísimo. Estuve releyendo y leyendo muchas cosas. Verdaderamente Piña es un hacedor de un montón de revisiones. Pero Historias, también anota algunas cosas que tienen que ver con este secretario que era Mariano Moreno. Que le voy a pedir prestadas sus palabras y las voy a leer porque Sí, son por importantes favor. para este momento. Dice, el oficial, a ver si me parezco a Mariano Moreno. Fogoso. Sí. Cuando muere se hace falta tanta agua para apagar. Es lo que dijo tanto fuego. Saavedra. Fuego. El oficial de nuestro ejército, después de asombrar al enemigo por su valor, debe ganar a los pueblos por el irresistible atractivo de su instrucción. El que se encuentre desnudo de estas cualidades, redoble sus esfuerzos para adquirirlas y no se avergüence de una dócil resignación a la enseñanza que se le ofrece, pues en un pueblo naciente todos somos principiantes. Mira esto. El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes. El honor de estos se interesa en que todos conozcan la condena con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien. Debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar según algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. 209 años, ya decía esto. Sí, pero fue una mente privilegiada, un iluminado Mariano Moreno. ¿Qué hubiera Los pasado pueblos, si no hubiera mira esto, muerto? lo que dice, los pueblos deben estar siempre atentos a la conservación de sus intereses y derechos y no deben fiar más que de sí mismos. El extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas pueda proporcionarse. Recibámoslo en buena hora, aprendamos las mejoras de su civilización, aceptemos las obras de su industria y franquémosle los frutos que la naturaleza nos reparte a manos llenas. Pero miremos sus consejos con la mayor reserva y no incurramos en el error de aquellos pueblos inocentes que se dejaron envolver con sus cadenas. A tener en 209 cuenta. años han pasado y siguen siendo tan actuales. Tan actuales, Tan todos actuales. los dichos de... Y ahora voy a Mira vos. contar una leyenda que tiene que ver con nuestra provincia. Sí. Es sobre el mar de Ancenusa, o sea que es la Estamos mar acá cerca, chiquita, la nuestra sí. mar chiquita. Ujú. Existía en el mar de Ancenusa, viviendo entre las aguas sumergidas, una hermosísima diosa del mar de Ancenusa, bellísima, dulcísima, engreída, nunca le llevó el apunte a nadie por más que tuvo muchísimas propuestas. Cuenta la leyenda que una vez llegó a la orilla de la mar un valiente guerrero aborigen, herido de muerte,
ella lo vio tan hermoso, tan fornido, que sale del agua y lo abraza para contenerlo, para consolarlo, para poder ayudarlo. Bien. El guerrero la mira a los ojos y se encuentran con la mirada y se enamoran perdidamente. Pero él estaba tan gravemente herido que por más que ella lo abraza, cierra los ojos. Ella lo abraza fuertemente y tiene tanta angustia, tanta pena, que llora. Llora y llora con unas lágrimas muy saladas sobre el cuerpo de él. Y las nubes en ese momento lloran y el viento sopla y las nubes lloran salado. Al cabo de un rato, el guerrero despierta, curado por las lágrimas saladas de ella, pero ella ya no está más a su lado. Desesperado, él entra a la mar a buscarla. Y nada, desesperado, y va cada vez más adentro de la mar, que la mar está ya salada. Y no la encuentra. Y entonces, en un momento ya no puede volver atrás, está cansado, y se va a entregar a la muerte, al ahogo, cuando siente que flota en las aguas y como si alguien lo acariciara, y él se da cuenta que es ella que lo está salvando. Verdaderamente en las aguas de la mar uno flota muchísimo. En ese momento las nubes le piden al sol que frente a este amor tan grande lo salve o los una de alguna manera. Entonces el sol hace verdaderamente un milagro y lentamente ese guerrero hermoso, precioso como era, va convirtiéndose en un flamenco. Y entonces desde ese momento son los flamencos los que guardan, son los guardias de la laguna, porque está junto con ella. Y así se terminó. Ay, no te puedo creer. ¿No? Ay, son divinas. Las historias de amor, aparte, siempre van para un lado que uno no puede esperar. Yo en la vida hubiera esperado que se transforme en un flamenco. Porque tienen toda esa cosa mágica, ¿no es cierto? Y mística, está genial. Y bueno, distan también un poco, como decíamos antes con la historia de Alberta, de los relatos un poco más duros que escuchamos y que escuchamos mucho en esta semanita, la Semana Patria, así que está bueno conocer un poco de las historias de amor que también se dan durante nuestras fechas patrias, durante nuestras revoluciones. Me encanta que nos visiten siempre, me encanta escucharlas, me encanta recibirlas y veremos qué nos depara el mes de junio entonces. Tenemos el Día del Libro. El Día del Libro el mes próximo. De junio, la bandera, sí. El 20 de junio, así que ya vamos a ver qué. ¿Para dónde vamos? ¿Qué rumbo tomamos? Excelente. Muchísimas gracias. Seguimos mucho con las escuelas. Sí, como siempre. Y recordamos que se siguen juntando, que tienen sus reuniones. Ahora tenemos el miércoles 5. Sí, el miércoles 5 de junio. Y siempre invitando a las que quieran incluirse, integrarse, sumarse, participar. No hay ningún problema, los brazos abiertos. Miércoles 5 de junio, entonces, 9:30 horas, es la cita en el Museo de la Ciudad para quienes quieran sumarse a las narradoras de Puro Cuento. Muchísimas gracias, como siempre, por visitarnos, es un placer. Nos vemos el mes próximo. Muchas gracias. Nos vamos a ir a la primera pausa, ya venimos.